Muy buenas tardes, por aquí ya son las 5 de la tarde en Colombia. Nos encontramos en un nuevo espacio de Leer por Leer. Ya terminamos nuestro primer libro, 24 horas en la vida de una mujer, un libro muy interesante. Si no has visto todos los episodios, los puedes encontrar en el canal de YouTube, ahí están enumerados. Y hoy vamos a leer la biografía del autor de este libro. Vamos a ver su interesante vida. Además de ser escritor de este libro, también pues hizo más cosas. De hecho, en sus libros se inspiraron algunas películas. Bueno, ya iremos viendo esto, no me voy a adelantar a la biografía. El día de hoy, Adela va a estar leyendo su biografía. Así que Adela, bienvenida, bienvenidos a Leer por Leer. Si eres nuevo por aquí, Leer por Leer es un espacio donde precisamente nos sentamos a leer, por el disfrutar de leer, por el ocio de leer, por el amor a la lectura en voz alta. Y bueno, somos Adela y yo, dos amigas que decidieron un día sentarse a leer por ti. Entonces, Adela, te doy el paso y muchas gracias. Bueno, voy a proyectar el libro. No va a pasar. Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carol. Entonces, nos disponemos hoy a leer la biografía de este escritor tan importante. Aquí vamos a empezar con el prefacio y dice de la siguiente manera. Está en primera persona. Entonces dice, jamás me he dado tanta importancia para sentir la tentación de contar a otros la historia de mi vida. He tenido que pasar muchas cosas, acontecimientos, catástrofes y pruebas, muchísimas más de las que suele corresponderle a una misma generación, para que yo encontrara valor suficiente como para concebir un libro que tenga mi propio yo como protagonista, o mejor dicho, como centro. Nada más lejos de mi intención que colocarme en primer término, a no ser que se me considere como un conferenciante que relata algo sirviéndose de diapositivas. Es la época la que pone las imágenes. Yo tan solo me limito a ponerle las palabras. Aunque, a decir verdad, tampoco será mi destino el tema de mi narración, sino el de toda una generación, la nuestra, la única que ha cargado con el peso del destino como seguramente ninguna otra en la historia. Cada uno de nosotros, hasta el más pequeño e insignificante, ha visto su más íntima existencia sacudida por unas convulsiones volcánicas casi ininterrumpidas que han hecho temblar nuestra tierra europea. Y en medio de esa multitud infinita, no puedo atribuirme más protagonismo que el de haberme encontrado como austriaco, judío, escritor, humanista y pacifista, precisamente allí donde los seísmos han causado daños más devastadores. 3 veces me han arrebatado la casa y la existencia, me han separado de mi vida anterior y de mi pasado, y con dramática vehemencia me han arrojado al vacío en ese no sé dónde ir que ya me resulta tan familiar. Pero no me quejo, es precisamente el apátrida el que se convierte en un hombre libre, libre en un sentido nuevo. Solo aquel que a nada está ligado, a nada debe reverencia. Por eso mismo espero poder cumplir la condición sine qua non de toda descripción fehaciente de una época, la sinceridad y la imparcialidad. Y es que me he despojado de todas las raíces, incluida la tierra que las nutre, como posiblemente pocos han hecho a lo largo del tiempo. Nací en 1881 en un imperio grande y poderoso, la monarquía de los Habsburgos, pero no se molesten en buscarlo en el mapa. No ha sido borrado, ha sido borrado sin dejar rastro. Me crié en Viena, metrópoli 2 veces milenaria y suprarracional, donde tuve que huir como un criminal antes de que fuese degradada a la condición de ciudad provinciana de la provincia alemana. En la lengua en que la habría escrito y en la tierra en que mi libro se había granjeado la amistad de millones de lectores, mi obra literaria fue reducida a cenizas. De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero en todas partes, huésped en el mejor de los casos.
También he perdido a mi patria propiamente dicha, la que había elegido mi corazón, Europa, a partir del momento en que ésta se ha suicidado, se ha suicidado, desgarrándose en dos guerras fratricidas. Para mi profundo desagrado, he sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más efervorizado triunfo de la brutalidad de cuantos caben en la crónica del tiempo. Nunca jamás, y no lo digo con orgullo, sino con vergüenza, sufrió una generación de tal hecatombe moral y desde tamaña altura espiritual como la que ha vivido la nuestra. Desde que me empezó a salir barba, tamaña altura espiritual, desde que me empezó a salir barba hasta que se cubrió de canas, en ese breve lapso de tiempo, medio siglo apenas, se han producido más cambios y mutaciones radicales que en 10 generaciones. Y todos creemos que han sido demasiados. Mi hoy difiere tanto de cada uno de mis ayer, mis ascensiones y mis caídas, que a veces me da la impresión de no haber vivido una sola, sino varias existencias, y todas ellas del todo diferentes, hasta tal punto que a menudo me sucede lo siguiente. Cuando pronuncio de una tirada mi vida, maquinalmente me pregunto, ¿cuál de ellas? ¿La de antes de la guerra? ¿De la primera guerra o de la segunda? ¿O de la de hoy? Otras veces me sorprendo a mí mismo diciendo mi casa para descubrir enseguida que no sé no sé a cuál de ellas me refiero, si a la de Bach o a la de Salzburgo o tal vez al caserón paterno de Viena. O digo nuestra casa y me estremezco al pensar que los hombres de mi patria apenas me consideran como uno de ellos, como los ingleses o los americanos. Allí ya no me queda ninguna razón orgánica y aquí no me he acabado de integrar. Me da la impresión de que el mundo en que me crié, el de hoy y el que se sitúa entre los dos, se separan cada vez más, convirtiéndose en mundos completamente diferentes. En conversaciones con amigos más jóvenes, cada vez que les cuento episodios de la época anterior a la Primera Guerra, me doy cuenta, por sus preguntas estupefactas, hasta qué punto lo que para mí sigue siendo una realidad evidente, para ellos se han convertido en histórico e inimaginable. Y el secreto instinto que mora dentro de mi ser les da razón. No se han destruido todos los puentes entre hoy, nuestro ayer y nuestro anteayer. Yo mismo puedo dejar de maravillarme de la abundancia y variedad de cosas que hemos ido acumulando en el breve lapso de una existencia. Existencia sin duda de la más incómoda y amenazada, sobre todo cuando la comparo con la forma de vida de mis antepasados. El padre, el abuelo, ¿de qué habían sido testigos? Cada cual había vivido su vida singular, una sola desde el principio hasta el final, sin grandes altibajos, sin sacudidas ni peligros, una vida con emociones pequeñas y transiciones imperceptibles, con un ritmo acompasado, lento y tranquilo. La ola del tiempo los había llevado desde la cuna hasta la sepultura. Vivieron en el mismo país, en la misma ciudad, incluso casi siempre en la misma casa. Todo lo que pasaba en el mundo exterior ocurría en realidad en los periódicos. Nunca llamaba a su puerta. Es cierto que en su época, en algún que otro lugar, me perdí, momento. Es cierto que en su época, en algún que otro lugar, también estallaban guerras, pero si las medimos con las dimensiones de hoy, no se trataba sino de guerras poco significantes, cuyo teatro además se hallaba lejos de las fronteras. No se oían sus cañonazos y al cabo de... Se está borronando un poco, Caro. Está borronando la letra. Qué raro.
Ahí te Ahí, ves ahí, mejor. ahí está bien. Vale. No se oían sus cañonazos y al cabo de medio año ya estaban apagados sus focos y olvidaba una más de las secas páginas de la historia y la vida de siempre no tardaba en volver a instalarse de nuevo. Nosotros, por el contrario, lo hemos vivido todo sin la vuelta atrás, del antes, no ha quedado nada ni nada ha vuelto. Se nos ha reservado a nosotros el privilegio de participar de lleno en todo aquello que por lo general la historia asigna cada vez a un solo país y a un solo siglo. Una misma generación era testigo como máximo de una revolución, otra de un golpe de Estado, en una tercera de una guerra, una cuarta de una hambruna, una quinta de una bancarrota nacional y muchos países privilegiados y no menos generaciones afortunadas ni tan siquiera habían tenido que vivir nada de esto. Nosotros, en cambio, los que hoy rondamos los 60 años y de IURE, aún nos toca vivir algún tiempo más. Que no hemos visto, no hemos sufrido, no hemos vivido. Hemos recorrido de cabo a rabo el catálogo de todas las calamidades inimaginables. Y eso que aún no hemos llegado a la última página. Yo mismo, por ejemplo, he sido contemporáneo de las dos guerras más grandes de la humanidad y cada una de ellas la viví en un bando diferente. Una en el alemán y otra en el antialemán. Antes de la guerra había conocido la forma y el grado más altos de la libertad individual y después su nivel más bajo desde siglos. He sido homenajeado y marginado, libre y privado de la libertad, rico y pobre. Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración. He visto nacer y expandirse ante mis ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y sobre todo la peor de todas las pestes, el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea. Me he visto obligado a ser testigo indefenso e impotente de la inconcebible caída de la humanidad en una barbarie como no se había visto en tiempos y que esgrimía su dogma deliberado y programático de la antihumanidad. Después de siglos nos estaban reservadas de nuevo guerras sin declaración de guerra, campos de concentración, torturas, saqueos indiscriminados y bombardeos de ciudades indefensas, bestialidades que las últimas 50 generaciones no habían conocido y que ojalá no conozcan las futuras. Sin embargo, por una extraña paradoja, en el mismo lapso de tiempo en que nuestro mundo retrocedía en un milenio en lo moral, también he visto la misma humanidad elevarse hasta alturas insospechadas en lo que a técnica y el intelecto se refiere. Cuando de un aletazo ha superado todas las conquistas de millones de años, la del éter gracias al avión, la transmisión de la palabra terrenal por todo el planeta en un segundo y con ella la conquista del universo, la desintegración del átomo, el triunfo sobre las enfermedades más pérfidas y la conversión en posibles de muchas cosas cotidianas que tan solo en la víspera eran imposibles. Antes de este momento, la humanidad como conjunto nunca había mostrado una faceta tan diabólica ni tampoco había alcanzado cotas de creación tan parecidas a las divinas. Considero un deber dar fe de esta vida nuestra, una vida intensa y dramáticamente llena de sorpresas, porque repito, todo el mundo ha sido testigo de esas gigantescas transformaciones, todo el mundo se ha visto obligado a convertirse en ese testigo. Para nuestra generación no había escapatoria ni posibilidad de quedarse fuera de juego como para las anteriores, debido a nuestra nueva organización de la simultaneidad. Vivíamos siempre incluidos en el tiempo. Cuando las bombas arrasaban las casas de Shanghái, en Europa lo sabíamos sin salir de casa antes de que evacuasen a los heridos. Todo lo que ocurría en otro extremo del mundo, a kilómetros de distancia,
nos asaltaba en forma de imágenes vivas. No había protección ni defensa alguna ante el hecho de que se nos informara constantemente y de que mostrásemos interés por esas informaciones. No había país al que poder huir ni tranquilidad que se pudiese comprar. Siempre y en todas partes la mano del destino nos atrapaba y nos volvía a meternos en su insaciable juego. Y había que someterse sin cesar a las exigencias del Estado, entregarse como víctima a la política más estúpida, adaptarse a los cambios más fantásticos. Siempre estaba uno encadenado a la colectividad, por más tenaz que fuese su defensa. Se veía uno irresistiblemente atrapado. Todo aquel que ha vivido esta época, o mejor dicho, todo aquel que se ha visto acorralado y perseguido en ese lapso, no hemos conocido muchos momentos de resuelto, ha vivido más historia que ninguno de sus antepasados. Hoy nos volvemos a encontrar en un punto crucial, un fin y un nuevo comienzo. Así pues, no actúo gratuitamente cuando acabo de momento esta mirada retrospectiva sobre mi vida en una fecha determinada, en que aquel día de septiembre de 1939 pone punto final definitivo a la época que formó y educó a los que ahora tenemos 60 años. Pero si con nuestro testimonio logramos transmitir a la próxima generación, aunque sea una pavesa de sus cenizas, nuestro esfuerzo no habrá sido en vano. Soy consciente de las circunstancias adversas, pero sumamente características de nuestra época, en cuyo marco intento plasmar estos recuerdos míos. Los escribo en plena guerra, en el extranjero y sin nada que ayude a mi memoria. En mi habitación de hotel no dispongo de un solo ejemplar de mis libros, ni de apuntes, ni de una carta de amigo. No puedo ir a buscar información a ninguna parte porque la censura ha interrumpido o ha puesto trabas a la correspondencia en todo el mundo. Vivimos ahora tan aislados como hace siglos, cuando aún no se habían inventado los barcos de vapor, los trenes, los aviones y el correo. De modo que guardo de mi pasado más que lo que llevo detrás de la frente. En estos momentos, todo lo demás me resulta inaccesible e incluso perdido. Pero nuestra generación ha aprendido a conciencia a no llorar las cosas perdidas y además, quién sabe si la falta de documentación y de detalles no acabará redundando en beneficio de este libro, porque yo no considero a nuestra memoria como algo que retiene una cosa por mero azar y pierde otra por casualidad, sino como una fuerza que ordena a sabiendas y excluye con juicio. Todo lo que olvida al hombre en su propia vida y en realidad ya mucho antes había estado condenado al olvido por un instinto interior. Solo aquello que yo quiero conservar tiene derecho a ser conservado para los demás. Así que hablad recuerdos, elegid vosotros en lugar de mí y dad al menos un reflejo de mi vida antes de que se sumerja en la oscuridad. El mundo de la oscuridad. Acá hay un llamado, apócrife, ¿será? Sí, yo creo que se llama. Educados en el silencio, la tranquilidad y la austeridad de repente se nos arroja al mundo. 100.000 olas nos envuelven, todo nos seduce, muchas cosas nos atraen, otras muchas nos enojan y de hora en hora titubea un ligero sentimiento de inquietud. Sentimos y lo que sentimos lo enjuaga la avigorada confusión del mundo. Goethe. Si busco una fórmula práctica para definir la época de antes de la Primera Guerra Mundial, la época en que crecí y me crié, confío en haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austriaca, casi milenaria, parecía sentarse el fundamento de la adoración y el propio Estado parecía la garantía suprema de esta estabilidad. Los derechos que otorgaba a sus ciudadanos estaban garantizados por el Parlamento,
representación del pueblo libremente elegida, y todos los deberes estaban exactamente delimitados. Nuestra moneda, la corona austriaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su invariabilidad. Todo el mundo sabía cuánto tenía o cuánto le correspondía, qué le estaba permitido y qué prohibido. Todo tenía su norma, su medida y su peso determinados. Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente el interés que le produciría al año. El funcionario o el militar, por su lado, con toda seguridad, podían encontrar en el calendario el año en que ascendería o se jubilaría. Cada familia tenía un presupuesto fijo, sabía cuánto tenía que gastar en vivienda y comida. En las vacaciones de verano y en la ostentación, y además, sin falta, reservaba cuidadosamente una pequeña cantidad para imprevistos, enfermedades y médicos. Quien tenía una casa la consideraba un hogar seguro para sus hijos y nietos. Tierras y negocios se heredaban de generación en generación. Cuando un lactante dormía, y los nie dormía ya, gracias. Dormía aún en la cuna. Le depositaban ya un óvulo en la hucha o en la caja de ahorros para su camino en la vida, una pequeña reserva para el futuro. En aquel vasto imperio todo ocupaba su lugar. Firme e inmutable, y en el más alto de todos estaba el anciano emperador, y si éste se moría, se sabía o se creía saber que vendría otro y que nada cambiaría en el bien calculado orden. Nadie creía en las guerras, las revoluciones ni las subversiones. Todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón. Dicho sentimiento de seguridad era la posesión más deseable de millones de personas, el ideal común de vida. Solo con esta seguridad valía la pena vivir, y círculos cada vez más amplios codiciaban su parte de este bien precioso. Primero, solo los terratenientes disfrutaban de tal privilegio, pero poco a poco se fueron esforzando por obtenerlo también las grandes masas. El siglo de la seguridad se convirtió en la edad de oro de las compañías de seguros. La gente aseguraba su casa contra los incendios y los robos, los campos contra el granizo y las tempestades, el cuerpo contra accidentes y enfermedades. Suscribían rentas vitalicias para la vejez y depositaba en la cuna de sus hijas una póliza para la futura dote. Finalmente, incluso los obreros se organizaron, consiguieron un salario estable y seguridad social. El servicio doméstico ahorraba para un seguro de previsión para la vejez y pagaba su entierro por adelantado a plazos. Solo aquel que podía mirar al futuro sin preocupaciones gozaba con buen ánimo del presente. En esta conmovedora añoranza, conmovedora confianza en poder empalizar la vida hasta la última brecha contra cualquier irrupción del destino, se escondía, a pesar de toda la solidez y la modestia de tal concepto de vida, una gran y peligrosa arrogancia. En el siglo XIX, con su idealismo liberal, estaba convencido de ir por el camino recto e infalible hacia el mejor de los mundos. Se miraba con desprecio a las épocas anteriores, con sus guerras, hambrunas y revueltas, como a un tiempo en que la humanidad era menor de edad y no lo bastante ilustrada. Ahora, en cambio, superar definitivamente los últimos restos de maldad y violencia solo era cuestión de unas décadas. Y esa fe en el progreso ininterrumpido e imparable tenía para aquel siglo la fuerza de una verdadera religión. La gente había llegado a creer más en dicho progreso que en la Biblia, y su evangelio parecía irrefutablemente probado por los nuevos milagros que diariamente ofrecían la ciencia y la técnica.
En efecto, hacia finales de aquel siglo pacífico, el progreso general se fue haciendo cada vez más visible, rápido y variado. De noche, en vez de luces mortecinas, alumbraban las calles lámparas eléctricas, las tiendas de las capitales llevaban a su nuevo brillo seductor hasta los suburbios. Uno podía hablar a distancia con quien quisiera gracias al teléfono. El hombre podía recorrer grandes trechos a nuevas velocidades en coches sin caballos y volaba por los aires, realizando así el sueño de Ícaro. En el confort salió de las casas señoriales, el confort salió de las casas señoriales para entrar en las burguesas. Ya no hacía falta ir a buscar agua a las fuentes o a los pozos, ni encender fuego en los hogares a duras penas. La higiene se extendía, la suciedad desaparecía. Las personas se hicieron más bellas, más fuertes, más sanas, desde que el deporte aceró sus cuerpos. Poco a poco, por las calles se fueron viendo menos lisiados, enfermos de bocio y mutilados. Todos esos milagros eran obra de la ciencia, el arcángel del progreso. También hubo avances en el ámbito social. Año tras año, el individuo fue obteniendo nuevos derechos. La justicia procedía con más moderación y humanidad, e incluso el problema de los problemas, la pobreza de las grandes masas, dejó de parecer insuperable. Se otorgó el derecho de voto a círculos cada vez más amplios y con él la posibilidad de defender legalmente sus intereses. Sociólogos y catedráticos rivalizaban en el afán de hacer más sana e incluso más feliz la vida del proletariado. Es de extrañar, pues, que aquel siglo se deleitara con sus propias conquistas y considerara cada década terminada como un mero peldaño hacia otra mejor. Se creía tampoco en recaídas en la barbarie, por ejemplo, guerras entre los pueblos de Europa como en brujas y fantasmas. Como en brujos y fantasmas. Nuestros padres estaban plenamente imbuidos de la confianza en la fuerza infaliblemente aglutinadora de la tolerancia y la conciliación. Creían hondamente que las fronteras de las divergencias entre naciones y confesiones se fusionarían poco a poco en un humanismo común y que así la humanidad lograría la paz y la seguridad, estos bienes supremos. Para los hombres de hoy, que hace tiempo excluimos del vocabulario la palabra seguridad como un fantasma, nos resulta fácil reírnos de la ilusión optimista de aquella generación, cegada por el idealismo, para la cual el progreso técnico debía ir seguido necesariamente de un progreso moral igual de veloz. Nosotros, que en el nuevo siglo hemos aprendido a no sorprendernos ante cualquier nuevo brote de bestialidad colectiva, nosotros que todos los días esperábamos una atrocidad peor que la del día anterior, somos bastante más escépticos respecto a la posibilidad de educar moralmente al hombre. Tuvimos que dar la razón a Freud cuando afirmaba ver en nuestra cultura y en nuestra civilización tan solo una capa muy fina que en cualquier momento podía ser perforada por las fuerzas destructoras del infierno. Hemos tenido que acostumbrarnos poco a poco a vivir sin el suelo bajo nuestros pies, sin derechos, sin libertad, sin seguridad. Para salvaguardar nuestra propia existencia, renegamos ya hace tiempo de la religión de nuestros padres, de su fe en un progreso rápido y duradero de la humanidad, a quienes aprendimos con horror. Nos parece banal aquel optimismo precipitado a la vista de una catástrofe que de un solo golpe se nos ha hecho retroceder 1000 años de esfuerzos humanos. Sin embargo, a pesar de que nuestros padres habían servido a una ilusión, se trataba de una ilusión magnífica y noble, mucho más humana y fecunda que las consignas de hoy. Y algo dentro de mí no puede desprenderse completamente de ella por alguna razón misteriosa, a pesar de todas las experiencias y todos los desengaños. Lo que un hombre durante su infancia ha tomado de la atmósfera de la época y ha incorporado en su sangre, perdura en él y ya no se puede eliminar. Y a pesar de todo lo que
resuena en mis oídos todos los días, a pesar de todas las humillaciones y pruebas que yo y mis innumerables compañeros de destino hemos padecido. No puedo renegar del todo de la fe de mi juventud y dejar de creer que, a pesar de todo, volveremos a levantarnos un día. Desde el abismo del horror en que hoy, medio ciegos, avanzamos a tientas con el alma turbada y rota, sigo mirando aún hacia arriba en busca de las viejas constelaciones que brillan sobre mi infancia y me consuelo con la confianza heredada, pensando que un día esta recaída aparecerá como un mero intervalo en el ritmo eterno del progreso incesante. Hoy, como ya hace tiempo que la gran tempestad lo aniquiló, sabemos a ciencia cierta que aquel mundo de seguridad fue un castillo de naipes. Sin embargo, mis padres vivieron en él como en una casa de piedra. Ninguna tempestad ni corriente de aire interrumpió jamás en su plácida y holgada existencia. Cierto que disponían de una protección especial contra el viento. Eran gente acomodada que poco a poco fue haciéndose rica, incluso muy rica. Y eso en aquella época era un buen colchón para asegurar paredes y ventanas. Su forma de vida me parece tan típica de la llamada buena burguesía judía, la burguesía que hubo de dar a la cultura vienesa valores tan esenciales y que como que como contrapartida hubo de ser totalmente exterminada. Que en este informe sobre su existencia como deliciosa narro en realidad algo impersonal. Al igual que mis padres, 10 o 20.000 familias de Viena llevaron la misma vida en aquel siglo de valores asegurados. La familia de mi padre procedía de Moravia. Las comunidades judías vivían en pequeñas aldeas en perfecta armonía con la gente labriega y la pequeña burguesía. Pero por eso carecían por completo, por un lado, del abatimiento y por el otro, de la impaciencia grácilmente impulsiva de los judíos del este. Robustos, fortalecidos por la vida del campo, seguían su camino seguro y tranquilos como los campesinos que labraba su terruño patrio. Perdón que me perdí un poco porque es que... Gracias. Emancipados pronto de la ortodoxia religiosa, eran apasionados partidarios de la religión del progreso de la época y era la política del liberalismo y en la era de la política del liberalismo situaron en el Parlamento a los diputados más respetados. Cuando se mudaban a su tierra natal, a Viena, se adaptaban con una rapidez sorprendente a la esfera cultural superior y su ascenso personal se unía orgánicamente al impulso general de la época. Por lo que respecta a esta forma de transición, también nuestra familia fue un caso completamente típico. Mi abuelo paterno se había dedicado a vender productos manufacturados. Después, en la segunda mitad del siglo, despegó en Austria la actividad industrial. Los telares y las hiladoras mecánicos importados de Inglaterra aportaron, junto con la racionalización, un abaratamiento enorme en comparación con los productos de artesanía tradicionales, y gracias a su talento para los negocios y a su visión cosmopolita, los comerciantes judíos fueron los primeros en reconocer las necesidades y la rentabilidad de cambio en la producción industrial de Austria. Con un capital a menudo módico, fundaron en un abrir y cerrar de ojos aquellas primeras fábricas improvisadas que al principio solo funcionaban con la fuerza hidráulica, pero que poco a poco se fueron ampliando hasta llegar a convertirse en la poderosa industria textil bohemia que dominó toda Austria y los Balcanes. Si por lo tanto el abuelo, representante típico de la época anterior, se dedicó solo al comercio intermediario de los productos acabados, mi padre ya pasó con decisión a la era moderna, fundando en el norte de Bohemia a los 33 años una pequeña fábrica de tejidos que con el tiempo fue ampliando lenta y cautelosamente hasta convertirla en toda una soberbia empresa.
En esta forma prudente de ampliar el negocio, a pesar de que la coyuntura era tentadoramente favorable, se adecuaba plenamente al espíritu de la época. Correspondía además de una manera especial con el carácter reservado y nada codicioso del padre, que había asimilado el credo de la época. Safety first. Para él era más importante tener una empresa sólida, otra palabra predilecta de aquellos tiempos, con un capital propio, que convertirla en una empresa de grandes dimensiones a base de créditos e hipotecas. El hecho de que nadie hubiera visto jamás su nombre en un pagaré o en una letra de cambio y solo figurara en el lado acreedor de su banco, por supuesto la entidad de crédito más sólida, el banco Rothschild, fue el único orgullo de su vida. Se oponía a cualquier ganancia que comportase la menor sombra de riesgo, y en toda su vida jamás participó en negocios ajenos. Sin embargo, si llegó a hacerse rico poco a poco, si llegó a hacerse rico poco a poco y cada vez más rico, no fue gracias a especulaciones audaces ni a operaciones a largo plazo, sino a su adaptación al medio general en que se seguía en aquella época prudente y que consistía en emplear solo una parte directa de los ingresos y, en consecuencia, todos los años añadir al capital una suma cada vez más considerable. Como la mayor parte de su generación, mi padre habría tachado de derrochador a quien consumiera despreocupadamente la mitad de sus ingresos sin pensar en el mañana. Otra de las frases habituales de la era de la seguridad que ha pervivido hasta nosotros. Gracias a este ahorro constante de los beneficios en aquella época de prosperidad creciente, en la que además el Estado no pensaba en pellizcar con impuestos más que un pequeño porcentaje, incluso de las rentas más altas, y en la que, por otro lado, los valores industriales y el Estado producían intereses altos, el hacerse cada vez más ricos en realidad no significaba para los acaudalados más que un esfuerzo pasivo. Y valía la pena. Aún no se robaba a los ahorradores como en los tiempos de inflación, no se estafaba a los solventes, y precisamente los más pacientes, los que no especulaban, obtenían mejores beneficios. Gracias a esta adaptación al sistema general de la época, mi padre ya a los 50 años podía considerarse un hombre acaudalado, también de acuerdo con los criterios internacionales. Pero el tren de la vida de nuestra familia no siguió sino hasta mucho más tarde el aumento de la fortuna, cada vez más rápido. Poco a poco nos fuimos permitiendo pequeñas comodidades, nos mudamos de una casa pequeña a otra más espaciosa. Las tardes de primavera alquilábamos un automóvil, viajábamos en coche, cama de segunda clase, pero hasta los 50 años mi padre no se permitió el lujo de pasar un mes de vacaciones invernales en Niza con mi madre. En definitiva, permanecía inalterable la postura fundamental de disfrutar de la riqueza, poseyéndola y no haciendo ostentación de ella. Ni siquiera siendo ya millonario fumó mi padre cigarros habanos, sino solo los irabuco nacionales. Al igual que el emperador Francisco, José solo sus baratos Virginia, y cuando jugaba las cartas no apostaba más que cantidades pequeñas. Inflexible, llevaba una vida cómoda pero reservada y discreta. Aun cuando tenía incomparablemente más prestigio y cultura que la mayoría de sus colegas, tocaba muy bien el piano, escribía en un estilo claro y bello, hablaba francés e inglés. Rehusó honores y cargos honoríficos, nunca en su vida pretendió ni aceptó ninguno de los títulos y distinciones que a menudo se le ofrecían por su posición de gran industrial. Este orgullo secreto de no tener que pedir nunca nada a nadie, de no verse obligado nunca a decir por favor o gracias, significaba para él más que todas las apariencias. Ahora bien, en la vida de todo hombre irremisiblemente llega el momento en que éste reencuentra la imagen de su padre en la suya propia. Ese rasgo característico que denotaba una inclinación hacia la privacidad y el anonimato de su propia vida
empieza ahora a desarrollarse en mí cada año con más pujanza, por mucho que a decir verdad se contradiga con mi profesión, que en cierta manera, por fuerza, tiene que dar a conocer mi nombre y mi persona. Aún así, con el mismo orgullo secreto, he rechazado desde siempre cualquier forma de distinción pública. No he aceptado condecoraciones ni títulos ni presidencias de academias ni jurados. Incluso sentarme a la mesa en un banquete me resulta un martirio y la sola idea de dirigirme a alguien para pedirle algo me seca los labios antes de pronunciar la primera palabra, aun cuando mi petición sea en favor de otra persona. Sé cuán anacrónicas son estas inhibiciones en un mundo en el que uno se puede mantener libre solo con astucia y evasivas, en el que, como decía sabiamente el padre Goethe, las condecoraciones y los títulos evitan muchos empujones en las aglomeraciones. Pero mi padre, al que llevo dentro de mí, y su orgullo secreto me retienen y no puedo oponerle resistencia porque le debo lo que quizás considero mi única posesión segura, el sentimiento de libertad interior. Mi madre, de soltera, Bretauer, era de procedencia distinta, cosmopolita. Había nacido en Ancona, en el sur de Italia, y por tanto el italiano como el alemán eran sus lenguas maternas. Cada vez que hablaba con la abuela o con su hermana de algo que no quería que entendieran los criados, pasaba al italiano. Desde mi infancia yo estaba familiarizado con el risotto y las alcachofas, todavía raras para aquel entonces, así como con otras especialidades de la cocina meridional, y posteriormente, siempre que viajaba a Italia, me sentía allí como en casa desde el primer momento. Pero la familia de mi madre no era en absoluto italiana, sino conscientemente cosmopolita. Los Bretauer, que originalmente eran propietarios de un banco, pronto se habían dispersado por el mundo desde Hohenems, un pueblecito de la frontera suiza, siguiendo el modelo de las grandes familias banqueras judías, aunque claro está, en dimensiones mucho más pequeñas. Unos se marcharon a San Galen, otros a Viena y a París, el abuelo a Italia, un tío a Nueva York, y ese contacto con lo internacional les confirió modales muy refinados, una visión más amplia y por añadidura un cierto orgullo de familia. En este círculo familiar ya no existían pequeños comerciantes ni corredores de bolsa, sino solo banqueros, directores, catedráticos, abogados y médicos. Todos hablaban más de una lengua y recuerdo la naturalidad con que en casa de la tía de París, durante las comidas, se pasaba de una a otra indistintamente. Era una familia muy apegada a sí misma, y cuando una muchacha de una rama más pobre de la familia de la familia llegaba a la edad casedera, toda la parentela contribuía con una dote espléndida solo para evitar un casamiento por debajo de su clase. Mi padre, desde luego, era respetado como un gran industrial, pero mi madre, aunque unida a él por un matrimonio de lo más feliz, no hubiera consentido que los parientes de él quedasen en la misma posición que los de ella. Este orgullo de pertenecer a una buena familia era inextirpable para todos los Bretauer, y cuando en años ulteriores uno de ellos quería manifestarme su afecto, decía en tono condescendiente: al fin y al cabo, eres un Bretauer de pura cepa. Como si con ello quisiera decir, a modo de alabanza, al fin y al cabo te ha tocado en suerte ser de los nuestros. Esta clase de nobleza en muchas familias judías se otorgaba motu propio a mi hermano y a mí. Desde pequeños ya nos divertía, ya nos irritaba. Constantemente oíamos decir que estos eran gente fina y aquellos gente ordinaria, entre comillas, las dos, fina y ordinaria. De todos modos, de todos nuestros amigos se investigaba si eran buena familia, y se comprobaba tanto el origen de sus parientes hasta la última generación como el de su fortuna.
Esta manía de clasificar, que era realmente el objeto principal de todas las conversaciones familiares y sociales, nos parecía de lo más ridículo y snob a la vez, ya que en el fondo todas las familias judías procedían del mismo gueto, con una diferencia de tan solo 50 o 100 años. Solo más tarde comprendí que el concepto de buena familia, que a los niños nos parecía una farsa y una parodia de una pseudoaristocracia artificial, expresaba una de las tendencias más íntimas y secretas del carácter judío. En opinión generalmente aceptada, la verdadera y típica finalidad de la vida de un judío consiste en hacerse rico, nada más falso. Para él, llegar a ser rico significa solo un escalón, un medio para lograr el auténtico objetivo, pero nunca es un fin en sí mismo. El deseo propiamente dicho del judío, su ideal inmanente es el acceder al mundo del espíritu, a un estrato cultural superior. Ya en el judaísmo ortodoxo oriental, donde tanto las debilidades de toda la raza como sus méritos se dibujan nítidos e intensos, encuentra esa aspiración a la voluntad o a lo espiritual por encima de lo meramente por encima de lo meramente material, su expresión plástica. El hombre piadoso, el erudito de la Biblia, está 1000 veces mejor visto por la comunidad que el rico. Incluso el más acaudalado preferirá entregar a su hija en matrimonio a un intelectual pobre de solemnidad que a un comerciante. Esta preferencia por el mundo del espíritu es homogénea en todos los estamentos. Incluso el quincallero más pobre que arrastra sus bártulos a través del viento y la tempestad procurará dar estudios al menos a un hijo a costa de grandes sacrificios, y toda la familia considerará como un título honroso por tener en su seno a alguien que goce de reconocimiento en el mundo intelectual, un profesor, un erudito, un músico, como si sus méritos los ennoblecieran a todos. Algo del judío trataba de oír de lo moralmente dudoso, de lo adverso, mezquino y poco intelectual, inherente a todo comercio o toda actividad puramente mercantil, y aspira a ascender a la esfera más pura, no materialista del espíritu, como si quisiera, en términos wagnerianos, redimirse a sí mismo y a toda la raza de la maldición del dinero. He ahí por qué el afán de riqueza del judaísmo se agota en una familia al cabo de 2, a lo sumo 3 generaciones, y precisamente las dinastías más poderosas encuentran a sus hijos mal predispuestos a hacerse cargo de los bancos, la fábrica, los negocios ampliados y prósperos de sus padres. No se debe a una casualidad a que un Rothschild llegase a ser ornitólogo, o un Warburg historiador de arte, un Cassirer filósofo y un Sasson poeta. Todos obedecieron al mismo impulso inconsciente de librarse lo que un judaísmo estrecho de meras había limitado al mero y frío ganar dinero. Y quizás en eso se manifiesta incluso el anhelo secreto de diluirse en la atmósfera humana común, huyendo de la puramente judía hacia el mundo del espíritu. Buena familia significa pues algo más que un elemento puramente social que ella misma se otorga en este calificativo. Significa un judaísmo que se ha liberado o empieza a liberarse de todos los defectos de mezquindades y pequeñeces que el gueto le habría impuesto a fuerza de adaptarse a otra cultura y, si era posible, a una cultura universal. Bueno, yo creo, Caro, que podemos dejar acá para la próxima. Ya por ahí, perdón, me confundí el micrófono. Muchísimas gracias, Adela. Esta biografía muy interesante, un hombre muy interesante. Sabes que, bueno, ya ahorita vamos a hablar de esto, pero me pareció muy lindo esto de la memoria. Lo que mencionó al principio de la memoria me parece muy bonito. Y bueno, ya aquí hablaremos un poco. Si quieres conectarte a los encuentros que hacemos por Meet, encuentras el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos dentro de 8 días, son los martes a las 5 de la tarde, para sentarnos a leer por leer, a disfrutar de la lectura y de la lectura en voz alta.
Una feliz noche.